El mensaje de hoy: ¿obedecemos a Dios o obedecemos nuestro propio entendimiento? La pastora Yomara estaba hablando que nosotros teníamos que obedecer a Dios, que la palabra que se nos da a nosotros no se puede quedar aquí. La palabra que se nos da a nosotros la tenemos que llevar a los hermanos, ¿verdad? Y no importa si la persona que tú conozcas está en otra religión, no importa si la persona que tú conozcas está en otra iglesia, no visite la iglesia o simplemente no conoce de Dios, ¿qué tú estás haciendo con la palabra que se te está entregando a ti? ¿Qué estamos haciendo con la palabra que se nos fue dada a nosotros? ¿Qué estamos haciendo con ese mandato que dice llevar el mensaje, llevar las nuevas a cada hermano, ¿verdad? Para que todo el que en él cree tenga vida, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hubo una persona que te dio un mensaje de parte de Dios a ti, tú llegaste a Dios a través de una palabra dada por alguien, la escuchaste en la televisión, la escuchaste en la radio, alguien te dio un versículo bíblico y esa persona fue el emisario para que tú llegaras a los pies del maestro. ¿Por qué entonces tú te callas la palabra y el conocimiento que tú tienes para que los demás hermanos no sean liberados? ¿Por qué entonces entre la misma iglesia tú no compartes el mensaje que Dios te dio, esa palabra que Dios te dio? Porque es muy bonito decir, el pastor o la pastora predicaron espectacular, qué buena estuvo esa palabra, pero tú no buscas tu propio entendimiento, no buscamos profundizar más allá, no buscamos que se nos dé esa propia verdad. No buscamos comunicar entonces lo que tú aprendiste a través del pastor, a través de la pastora o a través de cualquier persona que se para aquí. Poder discutirla con un hermano para que tú le des luz al hermano. ¿Sabes que a lo mejor esa es la palabra que una persona necesita para llegar a los pies del maestro? Y tú te la guardas. ¿Sabes que un Dios te bendiga, una sonrisa, Cristo te ama? Es lo que necesita una persona para llegar a los pies del maestro. Y nosotros nos creemos más grandes que los demás y los ignoramos. Tal vez porque esa persona no comparte mi propia religión, no comparte mis propias creencias. No me importa darle lo que yo aprendí, no me importa que ella entienda lo que yo estoy viviendo, no me importa que ella entienda que yo he cambiado, que yo he caminado. Sin embargo, esas personas nos ven igual que los demás. No han visto un cambio en nosotros. Entonces, ¿cómo tú quieres cambiar el mundo si tú no demuestras lo que hay en ti? Si tú no demuestras la misericordia que tuvo Dios contigo, ¿le vamos a negar la misericordia a los demás? ¿Quién somos nosotros para tirar juicio a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién se puede salvar y quién no? ¿Quiénes somos nosotros? Así que yo quiero que ustedes vayan conmigo a Juan. Cuando la tengan me dicen amén. Juan 1. Perdón, Jonás. Jonás, disculpen. Cuando la tengan me dicen amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Jonás huye del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para
para aligerar el barco. Todo esto sucedió mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causó tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás. Y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escucharlo esto, porque Jonás ya le había contado que había huido del Señor. Y pues, ¿qué hiciste entonces? Gimieron. Como la tormenta siguió empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás: oh Señor, les rogamos que no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte, oh Señor. Ha enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrosos por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Qué poderoso es el Señor, ¿verdad? Y aquí comienza diciendo: levántate y ve a la ciudad de Nínive y pronuncia juicio sobre ella, porque yo he visto maldad sobre ella. Dios le está dando una orden. Dios no le está diciendo: mira, si puedes, cuando tú puedas, la semana que viene, ve a esta ciudad y dile que si se siguen portando mal, yo voy a llevar juicio sobre ella. No. Él le dio una orden, él le dio una instrucción. Jonás fue un elegido de Dios para llevar a cabo ese mandato. Él no le dijo: mira, corazón, cuando tú puedas, si tú puedes la semana que viene, si no, manda una carta con alguien y dile a ver si llega. Manda un email, manda un texto, no. Ve a la ciudad de Nínive y dile que yo la voy a destruir porque yo he tomado juicio sobre ella. Y muchas veces a nosotros también nos dice: ve y da esto, ve y haz esto, hazlo. Y tú miras: yo creo que no, yo no lo voy a hacer. Yo creo que esa persona a mí no me va a escuchar. Yo creo que esa persona a mí me va a decir que yo estoy loca, que esto, que aquello, lo otro. Esa persona con tanto daño que me hizo, a esa persona tú quieres que yo lleve ese mensaje para que se arrepienta cuando escuche el mensaje, entonces tú lo salves, porque yo sé quién tú eres. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia y tú no los vas a destrozar. Por eso fue que Jonás huyó. Entonces, ¿qué hizo él? Cogió un pasaje y dicen que la ciudad de Tarsis era la ciudad más remota, estaba al otro extremo, el lugar más lejano donde él estaba. Huyó de él. Yo me voy. Allá ellos si quieren, pero yo no voy a llevar este mensaje. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que esa ciudad era una ciudad mala, esa era una ciudad perversa. Esa ciudad mataba a la gente y hacía que sus familiares desfilaran con sus cabezas, desfilaran por su cuerpo, los degollaran, hacían fiestas, hacían que danzaran para celebrar la muerte de sus familiares. Así de mal era esa ciudad. Y Dios la había mirado y le había dicho: mira, Jonás, ve y dile que yo voy a desatar juicio sobre ella. Así Dios nos da una palabra a cada uno de nosotros. Ve y dile a fulano que yo voy a hacer eso en su vida. Ve y dile a fulano que tiene que corregir esto. Mira, Dios te está dando una palabra para cada uno de nosotros y muchas veces decimos: esas palabras son cosas mías porque yo conozco su vida. Yo creo que no, ¿verdad, pastora? Que a veces hacemos así muchas veces. Dudamos. Muchas veces dudamos. Cuando no estamos cimentados en el Señor, yo creo que como ella me contó algo, yo creo que eso son ideas mías y yo creo que tú no me mandaste a llevar esa palabra. No, yo creo que ella no me va a escuchar. Yo creo que como ella es de otra religión, ella no cree en lo que yo creo y ella no va a obedecer, no la va a recibir.
Esa persona tan mala que me hizo tanto daño, esta persona no merece que Dios le advierta que va a pasar juicio sobre ella. Y muchas veces nosotros somos así. Contra nosotros mismos vamos en contra de la voluntad y de la palabra que el Padre ha enviado a cada uno de nosotros. Dios te da un mandato, Dios te da un mensaje, Dios te da una orden. Y tú dices, no, eso no es así. Yo creo que eso debe de ser de esta manera. Yo no voy a hacerlo, yo voy a huir, yo me voy a hacer el loco. Pero ¿qué pasó aquí? Él se montó en un barco, él se acostó a dormir. Y yo comparo eso que se acostó a dormir con que él estaba muerto en el espíritu. Él se fue en contra del Señor, se alejó de lo que Dios le mandó a hacer y estaba muerto en el espíritu. Él no sentía nada. Mientras que los marineros estaban allá arriba peleando y preocupándose, preguntándose quién mandó esta tormenta, porque sabían que era un Dios que la había mandado, pero no sabían por qué y por quién la había mandado. Entonces fue uno y le dijo, mira, levántate, tú no sabes que nosotros estamos a punto de ahogarnos. ¿Qué hiciste tú? ¿Quién eres tú? Esa tormenta es por culpa mía. Porque yo le sirvo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aquí lo está reconociendo, pero yo estoy huyendo de Él. Y muchas veces nosotros somos así. Yo te sirvo, yo reconozco que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero yo no estoy de acuerdo con lo que tú quieres hacer con mi hermano. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú quieres hacer en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con el llamado que tú me mandaste porque ese no es el que yo quiero. Yo quiero el otro. No, yo vine a sentarme ahí. Yo no vine a predicar, yo vine a sentarme ahí, yo no vine a cantar, yo no vine a abrirle la puerta al hermano cuando llegue. No, yo vine a sentarme ahí a escuchar la palabra de Dios y me voy para mi casa. Y Dios no mandó a la iglesia que se sentara. Dios mandó a la iglesia para llevar la nueva, para llevar la palabra de Dios. Nosotros no podemos seguir ocupando un asiento aquí, escuchando la palabra que venga del pastor, que venga de la pastora o que venga de cualquier persona que se pare aquí a adorar a Cristo Jesús, a alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a seguir una instrucción y nosotros quedarnos dormidos como Jonás en medio de la tormenta, en el medio de la tormenta de nuestra vida. Pudiéndonos llevar enredado a toda la familia, porque por culpa de Jonás se estaban hundiendo los marineros que estaban ahí, los marineros desesperados. Mira si era la desesperación que ellos echaron a su suerte, que su suerte le dijera a ver quién era el culpable. Y Dios no avala esa conducta y Dios permitió que su suerte le dijera que había sido él. Y muchas veces pasamos cosas en la familia, pasan cosas en nuestra casa, pasan cosas en nuestro trabajo, pasan cosas en nuestra iglesia y es porque nosotros lo permitimos. Entonces estamos de rodillas preguntando y rogándole al Señor que resuelva nuestra vida, pero es que el culpable eres tú. Y tú ves a tu familia morirse, tú ves a tu familia ahogándose, tú ves a la iglesia desprenderse. No es una iglesia unida, no es una iglesia que camina en pos de Cristo Jesús, porque hay un miembro de la familia, hay un miembro de la iglesia que no está de acuerdo con la palabra que se le dio. Y nosotros no podemos caminar así. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de dormitar. Es tiempo de vivir en los cuentos de hadas. Tenemos que seguir la instrucción que nos dio Dios. Y eso empieza desde la adoración. Hay una instrucción de adorar, pero tú eliges quedarte callado y no adorar y ser espectador. Te pierdes lo grandioso que es Dios en el medio de la adoración. Te pierdes la liberación, te pierdes la libertad, te pierdes la capacidad de ser sanado en medio de la adoración. Te pierdes la oportunidad de tener un encuentro dimensional con Dios, un encuentro espiritual con Dios, un crecimiento espiritual con Dios. Te pierdes de todo lo que Dios te quiere dar en medio de la adoración. Yo no voy a adorar, yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo me quedo aquí parado y yo veo a ver cómo hablan en lengua, cómo ella canta, si se le sale un gallito, si canta bien o si canta mal. No, si se cae al piso y si yo me caigo al piso y me rompo la cabeza. Si estás en el espíritu nada te va a faltar.
Si estás en el Espíritu no te va a pasar nada porque el Espíritu Santo de Dios te protegerá. Es un arco, un cerco de protección. Él es escudo alrededor nuestro. Nada nos falta. Nosotros recibimos liberación, nosotros recibimos libertad. Todo lo malo que puede haber habido en nosotros en la semana, en la adoración, eso se tiene que romper. Eso se tiene que caer porque en la adoración se desatan grandes cosas. En la adoración el reino de los cielos desciende a este lugar y tú eres parte del reino de los cielos. Tú eres parte del reino de los cielos. Esto no es de locos, sí, es de locos. Porque solo los valientes lo arrebatan. Y nosotros tenemos que estar locos para adorar al Señor Jesús. Pero es un mandato que nos da. Y está escrito en la palabra de Dios. Es un mandato que nos da. Y está escrito en la palabra de Dios. En Mateo 24:14. Dice, y predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán y entonces vendrá el fin, dice Mateo. Y predicará la buena noticia del reino por todo el mundo. Aquí no dice predicarán las buenas noticias en la iglesia solamente. Aquí no dice predicarán las buenas noticias solamente a los de tu religión, solamente a tu familia, solamente a los de tu iglesia, solamente a las personas que tú te importa que tengan la salvación. Porque ¿sabes qué? La salvación no es un círculo cerrado. La salvación es para todo el mundo. Y nosotros no podemos decidir quién recibe la buena nueva y quién no la recibe. Nosotros tenemos que modelar esa palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser modelos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que ser modelos a imagen de lo que dice la palabra. Y lo que yo he aprendido antes del ayuno y después del ayuno es que nosotros tenemos que ser tan sumisos a la voz del Espíritu Santo que ya nosotros tenemos que ser muertos en nosotros mismos y que solo viva la voluntad del Padre. No debe de haber una pizca de nuestra voluntad, no debe de haber una pizca de nuestro conocimiento porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Y ¿sabes qué? Afuera hay hermanos que nos están viendo. Hace poco a mí en el trabajo me dijeron, tú me vas a llevar a la iglesia. Nos están observando. Nos están observando. Y solamente yo compartí un salmo con esa persona, solamente le hablé de mi iglesia, solamente le compartí un pedazo de una prédica del pastor. Solamente a veces le llevo los mensajes de la mañana, solamente le llevo los salmos que yo hago, solamente le digo lo que se predicó en la iglesia, solamente le llevo una pizca. Y eso está levantando un interés en él. Y su mirada cambia, su semblante cambia, él se queda pensando. Ya él se está conectando a la emisora, se conecta los martes, pero se está conectando a escuchar la palabra de Dios. Y ese es un cambio que tú haces con las personas que están lejos de Dios y no los conoces. Ese es un cambio que tú haces con las personas que tienen una idea errada de lo que es la iglesia. ¿Y sabes por qué tienen una idea errada de lo que es la iglesia? Por culpa de nosotros. Por culpa de nosotros. Porque muchas veces a nosotros se nos sube el puesto y caminamos en el mundo como si estuviéramos caminando en una nube de algodón. Y no nos importa lo demás juzgando, señalando. Y tú señalas para acá, pero tienes 3 dedos que te señalan a ti. Marcos 16, del 14 al 16. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que le habían visto después de que resucitó. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Al que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue y crea será condenado. Él nos escoge a nosotros, ¿verdad? Ya no somos 11, ahora somos un montón de discípulos los que sirven al Señor. Pero muchas veces hacemos como ellos. Dios nos tiene que reprender porque somos incrédulos, porque no nos creemos, y Él nos tiene que repetir una vez más lo que nosotros tenemos que hacer cuando ya nosotros lo sabemos. Somos incrédulos. Ve, ora por esa persona por sanidad. Ay, Señor. Etapa 4. Yo creo que yo lo que voy a orar es porque Dios salve su espíritu y que sea salvo y se vaya al reino de los cielos. Yo no voy a orar por la sanidad de su cuerpo, pero si Dios te mandó a orar por sanidad, ¿por qué tú decides por cuál sanidad orar? ¿O es que tú decides quién se va a salvar y quién no?
¿O es que nosotros decidimos quién va a recibir sanidad en todo su cuerpo y quién no? Ay, Señor, esa persona lleva tanto en la droga y tú me llamas a libertarlo. Va a estar una semana en detox y a la semana va a volver otra vez. ¿Quién eres tú? Si Dios te mandó a hacerlo. ¿Quién eres tú? ¿Quién somos nosotros para decidir que esa persona se quede atado en las garras del enemigo o que escuche una palabra de salvación y sea salvo? Porque no lo vemos al momento. Pero esa palabra va a seguir calando tan hondo en su corazón que él va a ser libertado. Si tú tienes fe y si tú en verdad le crees al Cristo, al Dios que tú le dices servir, cuando tú declaras una palabra a una persona, esa palabra va a crecer y esa palabra lo va a libertar. Tú no decides el tiempo que esa persona va a ser libre, lo decide Dios, pero Él te mandó a llevar la palabra de Dios. Y fíjate si es aquí también dice la palabra, que estos marineros que no creían en el Señor, que ellos creían en dioses, o sea, que ellos idolatraban a cualquier Dios, se convirtieron a Dios al ver el poder y la magnitud de la fuerza que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nosotros que decimos que le creemos a Dios, que le servimos y sabemos sus grandezas y sabemos sus maravillas, sabemos lo grande que Dios ha obrado contigo, el cuidado que ha tenido Dios de cada uno de nosotros, y aún así nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos en nuestra pereza, nos quedamos dormidos en nuestras propias creencias, nos quedamos dormidos en nuestro propio intelecto, en nuestro propio conocimiento, porque somos más naturales que espirituales. Tú sabes que tenemos que dejar la naturalidad y ser más espiritual para trabajar en el reino de los cielos, porque no vas a entender nada de lo que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros. Y eso es correr en contra de lo que el Padre ha dicho sobre ti. Muchas veces yo llevo tanto tiempo en esta situación que yo creo que la palabra que me dio el pastor, la palabra que me dio la pastora, el mensaje que me dio Dios a través de la pastora, eso no va a suceder. Así que yo sigo arropando mi dolor y dejo atrás la palabra que Dios me dio. Y eso es huir de la presencia de Dios. Así que yo sigo arropando mi problema. Así que yo sigo arropando mi depresión. Yo sigo arropando mi dolor. Yo sigo sembrando semillitas para mi odio. Y yo sigo desechando la palabra que mi Dios me dio, que sea libre en Él. Y así habemos muchos cristianos ocupando la iglesia. Yo acepto la palabra de quien me conviene. Yo acepto la palabra cuando me conviene. Pero mientras yo siga alimentando mi dolor, alimentando mi odio, alimentando mi angustia, alimentando mi preocupación, alimentando mi dejadez, no me importa lo que pasa en la iglesia, porque yo voy y recibo y me voy. Te estás alejando de la palabra de Dios, te estás alejando de la orden que Dios te dio, porque Dios no te dijo si puedes. Tú fuiste elegido por Dios, tenemos un llamado por Dios y nosotros nos tenemos que levantar de ese sueño y caminar en esa palabra de Dios. Caminar en pos de esa palabra de Dios. Nosotros no somos nadie para negarle la salvación a nadie. Este mismo mensaje más o menos yo lo llevé la semana pasada en la radio. Y voy a repetir las mismas palabras que dije en ese entonces. Si la persona que te invitó a un retiro, si la persona que te dio una palabra, si la persona que te dio una sonrisa, un mensaje de Dios, un abrazo de Dios cuando más lo necesitabas, hubiera negado ese llamado, ¿dónde tú estarías ahora? ¿Dónde estaríamos ahora viviendo? La misericordia de Dios fue tan grande y tan poderosa para cada uno de nosotros que envió un obrero a decirte que Dios te amaba. Envió un obrero a invitarte a un retiro. Y aunque cuando tú no querías ir, no hubo más oportunidad porque Dios acomodó todo a que tú vas y vas porque ese es el día que tú tienes que ir. Vas porque vas. Vas a mirar a esa persona que tú no quieras mirar porque yo siento que me están mirando, yo siento que me están mirando, yo siento que me están mirando, de repente, y cuando te volteas hay una persona sonriendo de parte de Dios. Y si esa persona no te hubiera sonreído,
Si esa persona no te hubiera dado una palabra en el supermercado, esa persona no te hubiera ayudado a recoger una bolsa, a recoger esto, aquello, lo otro, a aclararte alguna duda, ¿dónde estaríamos nosotros? Muertos en vida. Porque a lo mejor pensamos que como estamos tan acostumbrados a las cosas del mundo, eso es vida. Que no hay problema, que es una situación que pasa y yo la puedo resolver. Pero es que yo veo tantos problemas acá en el reino de los cielos. Mira, mi hermano, estábamos esclavizados, estábamos hundidos, que no vemos que acá hay libertad. Y cuando se avecina una tempestad, tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios para guiar a que esa preocupación, a que esa tormenta se disipe, porque Dios tiene protección de cada uno de nosotros. Dios envió una palabra, Dios te dijo, yo te voy a acompañar, esfuérzate y sé valiente, levanta y predica a todas las naciones. No le dijo, predícale a los judíos nada más, no predícale solamente a favor divino. No predícale solamente al pueblo de Macún, no predícale solamente al pueblo de Tobaja, al pueblo de Bayamón. Predícale a todas las naciones porque yo te envié. Yo te he dado palabra de libertad, yo te he dado palabra de arrepentimiento para que mi pueblo voltee mi rostro hacia mí. Yo te he dado palabra para que crezca. ¿Por qué la rechazas? Yo te he dado palabra para resolver tus problemas. Entonces, ¿por qué crees que tu conocimiento o el del amigo tuyo es el mejor que lo que Dios te dio? ¿Por qué medimos la capacidad que Dios te dio? ¿Por qué medimos la capacidad que Dios nos dio? ¿Por qué tratamos de entender las cosas que Dios nos dio? Dios no te dijo que lo entendieras. Dios te dijo que lo siguieras. Dios te dijo, sígueme, deja tu cruz y sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. Es que dejes todo atrás y lo sigas a Él. Sigas su palabra. No. Cuando yo termine de hacer esto, entonces es que yo sigo la palabra que tú me diste. Pero mientras tanto me muero en el barco. Mientras tanto me muero en la tempestad y no puedo caminar. Mientras tanto sigo alardeando de lo que yo soy. Alardeo. Y mi mensaje es más yo. De lo que yo puedo hacer, de lo que Dios me dio. Menos obedecer la palabra y la instrucción que Dios te dio para el hermano. Y eso pasa mucho. Porque yo soy esto, porque yo soy lo otro. No. Viene otra a cantar. Yo no voy a cantar porque la que cantaba primero aquí era yo. Mira, gózate en el Señor también. Gózate en el Señor. Llegó otra persona a cantar, ahí está el ministerio. Reúnete con ella, adora con ella, lee la palabra de Dios con ella. Llegaron más evangelistas, reúnete con ellos, adora con ellos, sigue la guianza de Dios. Vamos a hacer vamos a hacer visible lo que la palabra de Dios puso en nuestro corazón. No que no nos vean a nosotros, sino que vean la palabra de Dios fluir en la vida de nosotros. Que seamos antorchas vivientes, que solo obedezcamos al Señor nuestro Dios. No hacer las cosas tampoco. Porque si yo lo hago, el Señor me tiene que cumplir esto. Y muchas veces hacemos esto. Yo lo hago porque Dios me tiene que cumplir esto. Muchas veces estamos llenos de palabras, de conocimiento, de leyes, de esto, de aquello, lo otro. Pero tú me debes, Dios, acuérdate de eso. Dios a ti no te debe nada. Nosotros le debemos todo a Dios. Hacemos las cosas por amor a Dios y porque es una instrucción que Dios nos dio. Porque debemos de obedecer al Padre. No es porque me conviene. Yo no voy a escoger la tarea que Dios me dio. Déjame ver aquí del book list qué es lo que yo voy a hacer y lo que no. Me voy a hacer la loca. Esto yo no lo voy a hacer. Que yo tengo que ir a pasar más por la iglesia. Esto yo no lo voy a hacer. Que yo tengo que... yo voy a hacer esto. Nosotros no podemos escoger. Él no te dijo, escoge aquí. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Amarás a tu Dios con todas las cosas y solo a Él obedecerás. No vas a obedecer tu conocimiento, no vas a obedecer lo que es lo mejor que te conviene para ti. Si te lo comes o no, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que caminar en Dios. Tenemos que seguir su instrucción. Y mira si la misericordia de Dios es tan grande que envió una tormenta. Y no es que Dios mande una tormenta en nuestras vidas. En esta prueba especial de Dios fue una tormenta para guardar a Jonás,
para cuidar a Jonás del error que estaba cometiendo. Tú no puedes subir porque el emisario de llevar esa palabra a Nínive eres tú, no eres más nadie. Eres tú. Envió un pez para que el pez se lo tragara, para que no muriera ahogado en el mar. Y allí estuvo él por 3 días y entonces rogó al Señor. Llevó la palabra del Señor, pero la llevó obligada. No la llevó porque la quería llevar de corazón. ¿Y tú sabes qué pasó? Que se convirtió el pueblo de Nínive completo, hicieron ayuno hasta los animales por 3 días y ellos crecieron en el Señor. Y tú sabes lo que hizo Jonás en vez de alegrarse en el Señor, él se enojó. Porque esa gente no merecía su perdón, esa gente no merecía su misericordia. Y tal vez yo puedo entender que si es estratégicamente militar hablando, a lo mejor él tuvo miedo de ir porque sabía que esa gente era bien mala. Y tal vez, por otro lado, puedo creer que como ellos no eran un pueblo judío, eran un pueblo gentil, solamente se le daba la palabra del Señor al pueblo judío. Y él fue el único profeta que salió de la tierra judía a llevar una palabra a los gentiles. Pero es que la palabra de Dios dice que hasta los gentiles se van a convertir porque esas señales acompañarán a todo el mundo. Y yo hoy en día, yo no puedo escoger a quién llevarle la palabra y a quién no. Se la tenemos que llevar a todo el mundo. Aún al pastor que se pare aquí, porque a lo mejor es pastor esterrado. Aún al teólogo también, porque a lo mejor la palabra que Dios tiene para darle a él a través de ti, lo va a despertar de muchas cosas. Porque a lo mejor la palabra que tú tienes para darle al pastor, para darle al apóstol, para darle al sacerdote, para darle al que más tenga tiempo en el evangelio, lo puede librar de su atadura, porque a lo mejor sigue atado. Le puede aclarar la mente de la equivocación, porque a lo mejor sigue equivocado y sigue viviendo un evangelio equivocado. Porque a lo mejor siguen suavizando, como nos decían ayer. En vez de darle brazo fuerte a las cosas, le echamos suavitel para que eso huela rico y downy. Pero eso no quita la mancha. Hay que echarle cloro. Hay que echarle cloro a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser pura. La palabra de Dios tú no la puedes adornar con colores ni brillitos. La palabra de Dios tiene que ser tal y como Él te la dicta. Tenemos que llevar la palabra de Dios, iglesia. No te puedes obedecer a ti mismo, a tus propias creencias, porque te vas a morir. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. No podemos subir de la palabra de Dios. Hay una canción que dice, lo dice también un salmo, ¿dónde iré si tu presencia está en todo lugar? Jonás pensaba que él yéndose al lugar más remoto de la tierra, él podía oír de la palabra de Dios y se podía librar de esa misión. Y allá fue Dios a salvarlo. Allá fue Dios a jalarlo. Allá fue Dios a buscarlo. Y estaba tan molesto que dice que se fue a una tierra árida. Y Dios hizo que creciera una matita. Y él se alegró por la mata. Al otro día vino un gusano y se comió la mata. Después vino un viento súper caluroso. Y el Señor le dice, ¿estás muriendo porque se murió la mata? Y él le dice, sí, Señor. ¿Te estás muriendo porque se murió la mata y no te alegras porque un pueblo fue salvo? No te alegras porque un pueblo se faldo. Mira, en verdad yo no quiero ir para allá, Dios, porque yo sabía, si yo te lo dije que se iba a pasar, que ellos se iban a salvar. Oye, alégrate porque tú fuiste al que Dios escogió para que salvaras una nación, para que salvaras un pueblo. Oye, alégrate porque tú fuiste el escogido para que tu familia volviera a los pies de Cristo, para que tu compañero de trabajo reconociera al Señor su Dios, para que tu compañero de trabajo dejara la brujería, dejara la hechicería, dejara los vicios, dejara todo lo que lo atara para que conociera al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ese Dios que una vez envió a alguien a libertarte a ti también, envió a alguien a salvarte de la muerte, envió a llevarte palabra de sanación. Nosotros no nos podemos quedar aquí parados, iglesia, pensando que entre nosotros mismos nos podemos salvar y nos podemos librar. El llamado no fue solamente para la iglesia. Eso no es un círculo vicioso que la palabra va donde la pastora, va donde el pastor se la pasa a el pastor se la... No. Esa palabra tiene que salir de aquí. Nosotros tenemos que salir. Iglesia,
Aquí la pastora ha dicho que la iglesia no es esto. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia viviente. Así que donde quiera que nosotros nos paramos, tenemos que llevar la nueva de Dios. Así que donde quiera que nosotros nos paramos, tenemos que comportarnos como tal, como hijos de Dios, y que se nos note. Y es lo menos que se nos nota a los cristianos, porque siempre estamos molestos, siempre estamos con una cara, siempre vemos que todo está mal, siempre estamos juzgando. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a libertar. Dios nos llamó a sanar. Dios nos llamó a alimentar. Tanto físico como espiritual. Yo no me puedo molestar porque la persona que me hizo daño, Dios le mandó una palabra y ahora está gozoso también como yo. Si Dios tuvo misericordia de mí, se supone que ya tú olvidaste todo lo que te hicieron y tú perdonaste a aquel que te hizo daño, y tú te vas a alegrar porque esa persona que te hizo daño vino a los pies del maestro. También le sirve. Ustedes saben que a nosotros nos pasó eso. ¿Te acuerdas? Llegó una persona al grupo de jóvenes que tuvo que ver con la muerte de un primo de nosotros. Esa persona estuvo en el ministerio de música mucho tiempo. Esa persona iba a casa a comer. Esa persona iba a mi casa a orar. Esa persona iba a leer la palabra con mi hermano. Y a nosotros se nos olvidó que él estuvo involucrado en la muerte del primo de nosotros. Esa persona después se apartó, pero seguimos orando por esa persona. Pero esa persona nosotros lo recibimos. No sabíamos cómo íbamos a accionar, pero la misericordia de Dios fue tan grande que nosotros lo recibimos. Nunca le hicimos una pregunta en cuanto a eso. Nunca lo miramos mal y nunca juzgamos. De eso se trata el poder y la misericordia de Dios. Si Él tuvo misericordia de ti, porque tú no lo puedes hacer con el hermano. Si Dios te perdonó a ti por todo el daño que tú le hiciste a los demás, ¿por qué tú no le puedes perdonar a la persona que una vez te hizo daño? ¿Por qué tú no le puedes llevar una palabra para que veas que esa persona vea que tú cambiaste, que ya tú no eres el mismo? Llévale la palabra al hermano aunque tú estés enojado, porque tú no te mandas. Nosotros no nos mandamos aquí. Aquí manda Dios. Y si Dios te dio una palabra para alguien, Dios te dio orar para alguien, no lo dejes para la semana que viene y hazlo en el momento en que Dios te lo manda. Dios te mandó a llamar a alguien para darle una palabra. No sigas dando vueltas a la palabra de Dios y a ver cómo la adorno para que se vea mejor. Da la palabra como estás. No la contamines. Lleva la palabra de Dios pura sin contaminar, porque ya hay demasiada contaminación de la palabra de Dios. Y Dios no necesita una iglesia más que ponga nuevas reglas, que ponga nuevas señales, que ponga nuevos códigos. Dios necesita que la palabra de Dios se lleve tal y como está aquí. Y para eso nos llamó. Oímos de la palabra de Dios, oímos del llamado de Dios, o nos quedamos dormidos y nos tienen que tirar al mar. Y la misericordia de Dios es tan grande que como quiera te levanta. Y aún seguimos renegando de Dios. Vemos la salvación de Dios, vemos la protección de Dios, vemos la provisión de Dios y seguimos caminando renegando de esa palabra. Y Dios ahí con nosotros. Dios ahí con nosotros. Iglesia, nosotros tenemos un llamado y es llevar la palabra de Dios. Nosotros tenemos un llamado a adoración. Esta iglesia va a ser poderosa. Hoy nosotros somos 10. Pero cuando lleven 20, 30, 40, estos 10 que son los pilares de la iglesia tienen que demostrarle el poder de Dios. Y tienen que demostrar que es una iglesia pura, que es una iglesia santa, que aquí no hay nada contaminado. Nosotros vamos a levantar, nosotros vamos a salir de aquí. Y aquí van a salir ministerios. Pero tú no vas a escoger la palabra que tú vas a llevar, tú vas a escoger la palabra que Dios te va a mandar. Tú vas a escoger la palabra que Dios tú vas a llevar la palabra que Dios te ordena. A que tú lleves al hermano, a que tú le lleves a tu ex esposo, a que tú le lleves a tu esposa, a que tú le lleves a tus hijas, a que tú le lleves a tus hermanos, a que tú le lleves a tus papás, a que tú le lleves a cualquier persona que te encuentre en el camino. Aquí lo dice el pastor, tú sabes lo poderoso que es que el Espíritu Santo te diga, allá abajo en la luz, 2 carros más atrás hay una persona que va a morir y necesita que tú ores por ella. Hay una persona que necesita sanidad. Hay una persona que necesita $20 para comer. Hay una persona que necesita esto, una persona que necesita lo otro. ¿Y tú qué vas a decir? Ese no es el problema mío. Tú te bajas del carro, aunque cambió la luz, y tú le llevas la palabra a esa persona, porque créeme que Dios va a hacer que esa luz sea la luz más larga hasta que tú no lleves lo que Dios te mandó a hacer.
Esa luz no va a cambiar hasta que tú cumplas lo que Dios te mandó a hacer. Pues así somos nosotros. ¿Tú quieres seguir recibiendo de Dios? ¿Quieres seguir creciendo en Dios? Pues tenemos que ser obedientes a Dios y no ir de la palabra que Dios nos dio. Tenemos que crecer. Tenemos que caminar en Él. Tenemos que caminar en Él. Luego vemos las pruebas, vemos las dificultades y entonces ahí es que nos acordamos que existe un Dios, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que provee. Y muchas veces esas vicisitudes y esas tormentas las creamos nosotros mismos. Porque vemos todo lo contrario a lo que Dios nos dio, no podemos ver. Nuestros ojos todavía siguen atados, siguen cegados a este mundo físico, pero no podemos ver el mundo espiritual de Dios. Nuestra vida, aún siendo libres en Cristo Jesús, sigue atada en las tinieblas. No tenemos libertad, no nos permitimos ser libres porque no hemos aceptado la palabra de libertad que Dios derramó en cada uno de nosotros. Sigue habiendo odio, sigue habiendo rencor, sigue habiendo esto, sigue habiendo lo otro. Y Dios te sigue mostrando lo que tienes que hacer. Pero el orgullo no nos deja. Y aquí no vale el orgullo. Aquí no vale tu decisión. Aquí vale la decisión y la orden de Dios. Decidimos seguir a Cristo. Decidimos seguir escondidos en un cascarón. Decidimos demostrar que somos libres en Él y tal y como Él ha declarado para cada uno de nosotros. Decidimos demostrar esa palabra que Dios declaró en cada uno de nosotros. Porque yo y mi casa serviremos a Dios. Ay, pero es que yo no lo veo, porque es que mi hijo, mi hija, yo no puedo. Pero ni tan siquiera tú has podido abrir tu boca para declarar frente a esa persona que él va a llegar a los pies del maestro. Ni tan siquiera tú has podido arrodillarte a orar por esa persona día tras día, cada vez que pasa una situación en tu casa, que él va a ser libre de toda atadura. Que Él va a ser libre de toda atadura, que Él va a ser libre de todo temor, que va a ser libre de todo lo que esté pasando, que toda dolencia y toda circunstancia que Él está pasando en su vida y por la cual Él actúa así, Dios ya la sanó, Dios se la llevó, que la tenemos que demostrar, que yo tengo que modelar el ejemplo de Cristo para que mi esposo, mi hija, mi abuelo, mi papá, mi primo, mi prima vengan hacia mí. Yo lo tengo que demostrar primero. La palabra fue depositada sobre mi vida para que ellos la puedan recibir también. No solamente la palabra fue para mí, la palabra también fue para que yo la compartiera en mi casa, la palabra también fue para que yo la compartiera en mi familia, para que nosotros podamos ser libres. Yo no puedo caminar libre si mi familia está atada, yo no puedo caminar libre si mi iglesia se está decayendo, yo no puedo caminar libre si hay un miembro de la iglesia que no está bien. Porque eso no fue lo que Dios nos llamó. Dios mandó una iglesia libre. Dios mandó una mano, un cuerpo que funcione en el perfecto orden en que fue creado. Y Dios creó a la iglesia libre. Dios creó a la iglesia con propósito. Dios creó a la iglesia con poder. La iglesia tiene que saber que el diablo fue derrotado. Y que el diablo no te puede dar una palabra contraria ni llevarte a juicio porque ya tú fuiste libre. Tú tienes que decirle, no, chulo, no. Tú eres el que tiene que someterte a mí. Yo ya no me someto a ti. Yo sigo la palabra que Dios me dio. Tú no me vas a enredar en tus redes. Tú no me vas a enredar en tu musaraña porque ya yo fui libre. La palabra lo dice. Y caminar en contra de esa palabra es llevar muerte a mi vida. Caminar en contra de la palabra de Dios es un suicidio espiritual. Nosotros no podemos ser así. Tenemos que caminar en Cristo Jesús. Tenemos que caminar en Él. Ya no podemos seguir con ñeñeñe, ya no puedo seguir, me ofendiste. Esto no se va a quedar así, no. Tenemos que caminar, tenemos que soltar, tenemos que ser libres. Con esa carga no vamos a llegar lejos. Tenemos que ser libres. Iglesia, tenemos que obedecer a Dios, no podemos seguir huyendo de Dios. No podemos hacerle caso cuando nos conviene y cuando creemos que no nos conviene, porque nosotros decidimos qué es lo que nos conviene y lo que no, y estamos tan errados.
entonces le hacemos caso a Dios, me hago caso a mí misma o le hago caso al compañero de trabajo. Y eso no puede seguir así. Si al compañero de trabajo no le gusta que yo adore a Dios, que se tape los ojos, que se tape los oídos o que se cambie de oficina. Si al compañero de trabajo no le gusta que nosotras estemos reunidas solas a la hora del almuerzo, escuchando las prédicas, escuchando los mensajes, dando nuestra propia opinión de la palabra, dando lo que el Espíritu Santo me dio, pues entonces que se vaya al lobby a almorzar. Porque yo no voy a cambiar. Si la persona cree que tú no vas a hacer luz en las tinieblas, tú tienes que demostrarle que tú eres la luz en medio de la tiniebla. Porque la palabra es lumbrera a mis pies y hace visible mi camino. Él va a hacer visible mi camino. Entonces tú tienes que alumbrar. Tú no estás caminando en un mundo de oscuridad. Porque si tú portas la palabra de Dios, eres luz. Él es luz. Y Dios te envió a dar una palabra. Como así Él creó este mundo con la palabra Él nos edifica, con la palabra viva Él nos educa, con la palabra viva Él nos salva. Pues la palabra viva Él destruye lo que no es de Él y construye lo que es de Él. Así que te dejo con esto. Obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. No es tu conocimiento, es el conocimiento de Dios. Así que Dios te bendiga.